decíamos que hay varios estados financieros que son resúmenes que nos muestran cómo está nuestra situación financiera en determinado momento. Pero cuando vamos a traer esos resúmenes a las finanzas personales, los podemos simplemente dejar en dos lados. El primero lo vamos a llamar el flujo de caja, que no es otra cosa que cuánto dinero nos entra, cuánto dinero sale y cómo generamos, por decirlo de alguna forma, utilidad en nuestras finanzas personales. Ahora, al lado de ese flujo de caja que da cuenta de ingresos y de gastos, tendríamos nuestro estado de situación financiera. El estado de situación financiera da cuenta de lo que tenemos, lo que debemos y lo que nos queda después de que pagamos eso que debemos con lo que tenemos. Ahora, estas dos cosas están conectadísimas y el ciclo, por decirlo así, de nuestras finanzas personales podríamos verlo de la siguiente manera. Tenemos unos ingresos, nuestros salarios, los pagos extras que recibimos, por ejemplo, a lo largo de un año. Tenemos unos gastos, los gastos del mes a mes, los gastos que vienen ocasionalmente en nuestras finanzas personales. Recuerda, todo esto lo puedes profundizar en el curso de presupuesto y flujo de caja. Y gracias a que nuestros ingresos deben ser mayores que nuestros gastos, pues debemos generar una utilidad que en últimas no es otra cosa que ahorro. Y ese ahorro puede ir para dos o tres usos distintos. El primero sería las metas de corto y de mediano plazo y también para el gasto. Esa es, digamos, una forma de utilizar el ahorro. La otra es para pagar nuestras deudas. Y finalmente estaría la reinversión o la compra de activos, por ejemplo, que nos permitan eventualmente producir más ingreso y en la medida en que produzcamos más ingreso, el gasto esté constante, pues tenemos ahora más utilidad, es decir, más ahorro. Y si tenemos más ahorro, entonces podemos tomar un pedazo de ese ahorro para más metas de corto y de mediano plazo, para más gasto, para pagar también nuestras deudas, para seguir invirtiendo y así vamos, digamos, creando ese círculo virtuoso en nuestras finanzas personales. Ahora, es importante tener en cuenta que la deuda tiene un efecto en nuestro gasto que vamos a ver a continuación. Antes de eso, miremos entonces cuál es el efecto que tiene la deuda en dos canales. El primero, en nuestra situación financiera, el segundo, en nuestro flujo de caja. Conocer estos principios es fundamental para poder saber cuándo sí y cuándo no utilizar deuda en nuestras finanzas. Entonces, digamos primero que en nuestra situación financiera tenemos los activos, es decir, las cosas de valor que tenemos, y nuestras obligaciones, es decir, todo lo que debemos. La diferencia entre los activos y las cosas que debemos es nuestro patrimonio. Así, por ejemplo, si compramos una vivienda con crédito, tenemos los, voy a decir cualquier cosa, $100,000 de activos que vale la vivienda y al mismo tiempo, si la compramos, supongamos, toda con deuda, tenemos $100,000 de deuda. Eso significa que en este momento, si bien tenemos este activo, nuestro patrimonio sería cero, porque todo lo que debemos, todo lo que tenemos es exactamente igual a todo lo que debemos. Entre más deuda tengamos, menos solvencia tenemos. Y la solvencia no es otra cosa que el hecho de que nuestros activos sean mayores a nuestras deudas. Siempre que lo que tenemos sea mayor a lo que debemos, tenemos solvencia. Si la deuda empieza a crecer, entonces amenaza nuestra solvencia y por lo tanto, pues disminuye el valor de nuestro patrimonio. Entonces, a mayor deuda, menos patrimonio. Esta es otra de las cosas que tenemos que considerar siempre que vamos a tomar una decisión de endeudamiento. Ahora, la deuda puede ser de muy corto plazo, es decir, algo que financiamos a 3 meses o a 6 meses, o puede ser de muy largo plazo, es decir, algo que financiamos a 3 años, 5 años, 15 años. Lo importante es tener presente que si bien financiar a largo plazo puede aliviar la presión sobre nuestro flujo de caja, también tiene unos efectos que tendremos que revisar para poder tomar la mejor decisión sobre cuál es el plazo ideal de nuestro crédito. Obviamente, estos principios, digamos, que hemos enunciado aquí serían dejando los activos constantes. Por eso, si tomo deuda, por ejemplo, para hacer crecer mis activos, pues podría tener un efecto, entre comillas, de cero, es decir, subo la deuda al mismo nivel que subo mis activos y luego, a medida que voy pagando la deuda, quedan mis activos y se va
la deuda. Estas ya son, digamos, discusiones un poco más financieras que me encantaría que vayas pensando después, pero por ahora ten presente, a mayor deuda, menos solvencia, a mayor deuda, menos patrimonio. Eso por el lado de nuestros activos. Ahora, desde el lado de nuestro ingreso y desde el lado de nuestro gasto, también hay un efecto de la deuda y el efecto tiene que ver con los intereses. Cuando nos endeudamos, pagamos intereses por las deudas que contraemos. A mayor deuda, entonces, tenemos más gasto de intereses y como tenemos más gasto, si nuestro ingreso es constante, tendremos menor liquidez. Recuerda que la liquidez en finanzas hace referencia a cuánto efectivo tenemos al final de mes para pagar digamos, nuestros gastos, cubrir nuestras obligaciones y generar ahorro. A mayor intereses, pues menos capacidad de ahorro, porque significa que el pedazo de ingreso que no se va para el gasto se está destinando a la deuda en lugar de destinarse para nuestros ahorros. Y finalmente, entre más plazo tomemos de deuda, pues más espacio vamos a tener en caja, porque las cuotas van a ser mucho menores. Sin embargo, a pesar de que eso puede ser mucho más cómodo, también tenemos que tener muy presente ese concepto que veíamos por allá en el curso de finanzas personales básico, que es el costo de oportunidad. Es decir, estoy dejando de hacer algo con el dinero que estoy pagando en intereses. En el momento en el que eso que estoy dejando de hacer por pagar ese dinero en intereses sea mucho más alto que lo que estoy dispuesto a poner el dinero o lo que estoy dispuesto a hacer en el pago de esa deuda, pues será hora ya de salir rápido de esas obligaciones. De eso vamos a hablar más adelante. Lo importante entonces es que entiendas cuáles son los dos grandes efectos que tiene la deuda sobre nuestro gasto, sobre nuestro ingreso y sobre nuestra situación financiera. Eso nos permitirá entender, por ejemplo, por qué hay ciertos tipos de deudas que definitivamente no son convenientes en nuestras finanzas personales y otros que con la adecuada planeación pueden terminar siendo muy convenientes.